for this lessons, por estas for lecciones, this truth. por esta verdad. Let us see that we're in that time Que veamos que estamos en ese of tiempo spiritual decadence. de decadencia espiritual, Men worship demons more than they worship you. en donde los hombres adoran más a los demonios que los que te adoran a ti. Úngenos para hablar And to hear. y para oír. We bind every hindering force Atamos toda fuerza de in the oposición name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Now, we're not going to read all of those verses again Ahora bien, ya no vamos a leer esos versículos otra vez, because our lessons here in the next couple of lessons porque nuestras lecciones aquí en las siguientes 2 lecciones will stay right here in these 11 verses at the end of First of Romans. va a estar aquí en estos 11 versículos de la última parte de Romanos. But we'll pick up where we were. Pero vamos a retomar donde nos quedamos. God reaches back in His Word to the antediluvian world Dios alcanza a ese mundo prediluviano and reveals to you and I y nos revela a ti y a the mí decay of that first civilization. la caída de esa gran A civilización. civilization perhaps advanced as our own. Una civilización quizás tan avanzada como la nuestra. And then Jesus tells us, Y luego Jesús nos dice, as it was then, como fue en aquel so entonces, will it be now. así será ahora. Every civilization, Toda civilización, and there have been 7 great y civilizations han habido 7 grandes civilizaciones that has followed the same pattern, que ha seguido el mismo patrón, leading to the final give up of God. llevando a la entrega de Dios. In our last lesson, En nuestra última lección, we dealt with that first give up of God. tratamos con esta primera entrega de The Dios. people knew God. La gente conoció a They Dios refused to glorify Him as y God. rehusaron glorificarle como a And Dios. so God gave them over Así que Dios los entregó to an unclean spirit. a un espíritu inmundo. They began to worship man more than God. Empezaron a adorar a los hombres antes que a Dios. And in giving them over to an unclean spirit, Y al entregarlos a un espíritu inmundo, He simply gave them up to the lusts of their own heart. Él simplemente los entregó a la codicia de su propio What corazón. man lusts after is what man wants. Lo que el hombre codicia, eso es lo que el hombre So desea. God just gave them what they wanted. Así que Dios simplemente les dio lo que ellos He querían. gave them over to an unclean spirit. Los dio a un espíritu inmundo. Now the second give up of God Ahora bien, la segunda entrega de Dios comes in that 25th verse. viene en ese versículo 25. Listen to it. Escuchen, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Now this change began in the world Ahora bien, este cambio comenzó en el mundo at the turn of the century cuando el siglo terminó, with the advent or introduction of progressive education. con la introducción de una educación progresiva. It was humanism pure and simple. Era simplemente humanismo, puro y simple. Humanism described as self-actualization. El humanismo descrito como la autorrealización. It means itself acquiring what it wants. Significa en sí mismo adquirir lo que uno quiere. The name it, claim it message of the hyperfaith El mensaje nómbralo y reclámalo de la is a superfe product of this humanism. es un producto de este humanismo. If you want to get along better in life, Si tú quieres mejorar tu estilo de vida, have more things, tener más cosas, then get God. entonces obtén a Dios. So the appeal is through the lust. Así que la atracción es a través de la codicia. In the first give up, En la primera entrega, God gave them up to the lust of their Dios heart. los entrega a la codicia de sus So this corazones. hyper faith thing that we have Así que esta cosa de la superfe que is tenemos to appeal to that lust. también tiene su atracción en esa lujuria, en esa codicia. God becomes a means of gaining what they want. Dios se convierte en el medio de obtener lo que uno quiere. The greed of the human heart. La codicia del corazón humano. You hear often, I've received letters. Ustedes escuchan frecuentemente, yo también recibo cartas. You'll send $100 to this ministry. Si tú envías $100 a este ministerio, God will give you $1,000 in return. Dios te va a dar $1000 a That's cambio. appeal to the greed, the lust of the heart. Esa es una atracción a la codicia del corazón. So that humanistic thinking Así que ese pensamiento humanista created a God that fits into that mold. inventó un Dios que encaja en ese molde. The church moved away from the Bible base La iglesia se apartó de la base bíblica and created a base that was more compatible to the world. y creó una base que era más compatible con el mundo. And the results is seen Y everywhere. los resultados se ven en todo lugar. The same sin practiced in the world El mismo pecado practicado en el mundo is practiced in the church. es
practicado en la iglesia, reducing God to a tool to be used by man, reduciendo a Dios a una herramienta que puede ser usada por el hombre. the church led herself to believe La iglesia se ha llevado a sí misma a creer that God Almighty would sacrifice truth for unity. que el Dios Todopoderoso va a sacrificar la verdad por la unidad. So everywhere today we're being told Así que en todo lugar ahora se nos dice that doctrine doesn't mean anything to que la God. doctrina no significa nada para Dios. It's unity that God wants. Es la unidad lo que Dios He quiere. doesn't look at what you believe. Él no ve mucho lo que tú He crees, looks at your heart. Él ve tu corazón. Now, to accomplish all of this, Ahora bien, para poder lograr todo esto, to accomplish what he set out to do, para poder lograr lo que se ha establecido hacer, we've had a whole rash of Bible translations. hemos tenido toda esta inundación de traducciones I know bíblicas. here that I'm going to get on somebody's feelings, Y yo creo que aquí voy a entrar en los sentimientos de alguien ya. but if you search long enough, Pero si tú escudriñas bastante, you can prove anything from some tú translation. puedes demostrar cualquier cosa de algunas traducciones. I read the testimony of a man who was a practicing homosexual, Yo leí el testimonio de un hombre que era un homosexual practicante. claimed to be saved, Él decía que era and salvo was a preacher of the gospel. y era un predicador del evangelio. He said adultery for him would be to have an affair with a woman. Él dice que el adulterio para él era salir con una mujer. He said, God created me like this. Y él dice, Dios me creó así como soy. Now, another man broke in saying, Ahora bien, otro hombre interrumpió y dijo, you have made a lie out of God's word. usted ha hecho una mentira de la palabra de Dios. And to prove his point, he brought him to these verses in Romans 1. Y para probar su punto, para demostrar su punto, él los trajo a estos versículos de Romanos But 1. the reply of the homosexual Pero was, la respuesta del homosexual fue, the Jerusalem translation doesn't read like that. la traducción de la Biblia de Jerusalén no se lee así. The devil has all the money to do whatever he wants. El diablo tiene todo el dinero de hacer lo que le dé la gana. And he'll spend millions to change one thing in this book. Y él va a gastar millones para cambiar una sola cosa en este libro. And if you look long enough, you can prove anything you want to Y prove. si tú escudriñas lo suficiente, puedes demostrar lo que quieres. One translation reads, makes Isaiah 7:14 read, Una traducción dice que Isaías 7:14 diga, a young woman shall conceive. una mujer joven va a concebir. Young women have been doing that since God made Eve. Las mujeres jóvenes han estado concibiendo desde que Dios creó a But Eva. the Bible said a virgin shall Pero la conceive. Biblia dice que una virgen concebirá. So to change man's thinking concerning God, Así que cambiar la mente de Dios en cuanto a Dios, la mente del hombre en cuanto a Dios, Satan has inundated us with new translations, para hacerlo, Satanás nos ha inundado con nuevas traducciones. all saying it's to make the Bible easier to Y understand. todo esto con el pretexto de que la Biblia sea más fácil de entender. No matter how you make it read, Pero no importa cómo tú la hagas leer, carnal mind cannot understand it. la mente carnal nunca la va a entender If the igual. Holy Ghost don't make it Si real, el Espíritu Santo no la hace you real, cannot know it. no puedes conocerla. Now, to the humanist mind, Ahora bien, para la mente the humanista, virgin birth, the blood atonement, el nacimiento virginal, la expiación de la sangre, the supernatural lo sobrenatural, are all unacceptable. todos son inaceptables. So to rid themselves of the unacceptable, Así que para deshacerse de lo inaceptable, they'll change the truth of God into a lie. han cambiado la verdad de Dios en una mentira. The pulpit was first perverted, El púlpito en primer lugar se pervirtió, changed the truth of God, cambiando la verdad de Dios. then the perverted spirit showed up on the Y street. luego el espíritu pervertido se manifestó en las calles. And it will never be corrected in the street Y nunca va a ser corregido en la calle till it's corrected in the church. hasta que no sea corregido en la iglesia. We can put together political organizations, Podemos unir organizaciones políticas, set up offices in our capital, establecer oficinas y oficios de nuestra may capital. raise a lot of money, Quizás levantemos mucho dinero, but we'll never get anywhere until we get the church right. pero nunca vamos a llegar a ningún lugar hasta que no pongamos a la iglesia en orden. In America, we took took prayer out of the school. En Estados Unidos se quitó la oración que se hacía antes en las escuelas. And today, everywhere, Y ahora en todo lugar there's all kinds of lobbying to put prayer back in the school. hay todo tipo de discusiones para poder regresar la oración en las escuelas. But I can tell you when we'll get prayer back in the school, Pero yo les puedo decir que cuando nosotros podamos recuperar la oración en las escuelas, just as soon as we put it back in the church, tan pronto como la pongamos en la iglesia, we're trying to get the devil to do what we won't do ourselves. estamos tratando de hacer
que el diablo haga lo que ni nosotros haríamos. We lobby against the world's sin, Tenemos estos debates contra los pecados del while mundo, there's enough sin in the church to make grown men vomit. mientras hay suficiente pecado en la iglesia como para hacer a cualquiera vomitar. They changed the truth of God into a lie. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. This is where the second give up comes. Aquí es donde viene la segunda entrega. That humanist mind ripped God out of the supernatural, Esa mente humana quitó a Dios de lo sobrenatural made him a part of the human scene, y lo hizo parte de la escena humana, worshiping and serving the creature more than the creator. adorando y sirviendo a la criatura más que al Creador. That perverted mind could not stomach the virgin birth or the new birth. Esa mente pervertida no podía entender el nuevo nacimiento o el nacimiento virginal. So these foundational truths were changed. Así que estas verdades fundamentales fueron cambiadas. They changed the truth of God into a lie. Cambiaron la verdad de Dios en una mentira. And a great part of the church then was set adrift Ahora bien, una gran parte de la iglesia fue echada a perder. without absolutes. Sin absolutos, Civilization drifts. la civilización se pierde. There's nothing to anchor to, nothing that says this is real. No hay nada en donde anclarse, nada que diga esto es real. Everything is passive. Todo es pasivo. Now, the fundamentalists and the Pentecostal Ahora bien, los fundamentalistas y los de Pentecostés would not accept this denial of basic truth, no aceptarían esta negación de verdades básicas. but this posed no problem to the devil. Pero esto tampoco es ningún problema para el diablo. He just simply addressed this question different to us than to Eve. Él simplemente hace su pregunta diferente a nosotros que la que hizo a Eva. To Eve, he said, as God really said. A Eva le dijo, ¿acaso Dios ha dicho? In other words, he's trying to call God a liar. En otras palabras, trataba de decir que Dios era un mentiroso. But he knew people like us would not buy that. Pero él sabe que gente como nosotros no vamos a comprar esa mentira. So he pointed at God Así que él señala a Dios and he said, yes, God did say that. y le dice, sí, Dios dijo eso. But the translators misquoted it. Pero los traductores no lo interpretaron That bien. isn't really what he said. Eso no es en realidad lo que él dijo. So he says, you're better educated now than they were then. Así que te dice ahora, tú estás mejor educado ahora que las personas en aquel They entonces. came up with the wrong meaning. Ellos no sabían el significado correcto. And so his whole effort Así que todo su esfuerzo is to plant a doubt in your mind concerning the Word of God. es sembrar una duda en tu mente en cuanto a la verdad de He Dios. does it by questioning the translators. Y lo hace al cuestionar a los traductores. The New International Version of the Bible, La nueva versión internacional de la Biblia, most of its translation was done la mayor parte de su traducción fue hecha by a practicing lesbian. por una lesbiana practicante. She's still a lesbian. Ella todavía sigue siendo lesbiana. Yet the world buys that Bible, the church does. Sin embargo, el mundo y la iglesia compran esa Biblia. Now, the Pentecostal would never deny the supernatural. Ahora bien, los pentecostés nunca van a negar lo sobrenatural. So he knows he must pervert the truth. Así que él sabe que tiene que pervertir la verdad. So to do that, Así que para hacerlo, he makes the supernatural look natural. hace que lo sobrenatural se vea natural. Look what you have in the spirit field today. Miren lo que tienen en la iglesia y en el Espíritu ahora. The supernatural is taken out of the Holy Ghost. Lo sobrenatural se quita del Espíritu Santo It's merely the manipulation of man. y simplemente es la manipulación de los hombres. One person teach another person how to talk in tongues. Una persona le enseña a otra cómo hablar en lengua. And we call that the Holy Ghost. Y le llamamos a esto el Espíritu Santo. On one occasion, a preacher, En una ocasión un quite predicador an audience, con bastante he gente said, I wanted all the women in there dijo, yo quiero que todas las mujeres acá who could not have children and wanted to have children que no han podido tener hijos y querían tener come hijos, down to the front. vengan aquí al frente. And he told them, Y él les dijo, he said, now I want you to quote after me. yo quiero ahora que ustedes repitan, He said, you rub your stomach froten su estómago and say, I'm going to have a baby. y digan, voy a tener un bebé. Then he told them, now go home and prepare for that baby. Y le dijo, luego vayan a casa entonces y prepárense para su bebé. How silly can you get? ¿Cuán tonto puedes llegar a ser? What we're doing is reducing the supernatural to the natural. Lo que hacemos es reducir lo sobrenatural a lo natural. The work of faith in the new birth is to be born again. La obra de la fe en el nuevo nacimiento es nacer de nuevo. The work of faith in healing is to be healed. La obra de la fe en la sanidad es ser sanado. When James talks about faith without works being dead, Cuando Santiago habla de la fe sin obra siendo muerta, the word faith means those things I most surely believe. la palabra fe significa aquellas cosas que en realidad yo creo. You can know everything there is about the new birth, but you still got to be born Tú again. puedes saber todo y conocer todo acerca del nuevo nacimiento y sin embargo no haber nacido de You nuevo. quote every scripture about healing, Tú puedes mencionar todos los versículos but acerca you de la must be sanidad, healed.
pero tienes que ser sanado. Religion changed the truth of God into a lie La religión cambia la verdad de Dios en una mentira by reducing the supernatural to the natural. al reducir lo sobrenatural a lo natural. The new birth has been reduced to a formula. El nuevo nacimiento ha sido reducido ahora a una fórmula. The sinners invited to make Jesus his personal Savior. Los pecadores ahora tienen que invitar a Jesús a hacerlo Jesús su Salvador, No mention of repentance. sin ninguna mención del Add arrepentimiento. Jesus to what you are. Solo agrega a Jesús a lo que tú seas. Make an oral confession, repeat a prayer, Haz una oración pública, repite una oración, then be told by a worker that you're saved. y luego escucha nomás que el que te ha predicado te diga que ya eres salvo. But the mark of a false prophet Pero la evidencia de un falso profeta is to give the assurance to a man of salvation who's not saved. es darle a un hombre la seguridad de salvación a un hombre que no es salvo. In the first epistle of John, En la primera epístola de Juan, the Bible said, if a man is saved, if any man be in Christ, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, si alguno es salvo, he has the witness in himself. él tiene el testimonio en sí mismo. The new birth is a power, a force. El nuevo nacimiento es un poder, una fuerza, As a holy person brought in, que es a la cual se lleva a esta persona santa. a spirit being that can communicate with the God of heaven. Un ser espiritual entonces que ahora se puede comunicar con el Dios de los cielos. But religion, Pero la by religión, turning that truth into a lie, al transformar esa verdad en una mentira, produces converts instead of real born-again believers. produce convertidos en vez de creyentes nacidos de nuevo. In the new birth, the supernatural has become a natural En operation. el nuevo nacimiento, lo sobrenatural se convierte en una operación natural. Man can do it. Los hombres ya pueden hacerlo You ahora. just do what I tell you. Solo haz lo que yo te diga. Be baptized and do the best you can. Bautízate y haz lo mejor que puedas. But God said the best you can will wind up in hell. Pero Dios dice que lo mejor que tú puedas va a terminar en el infierno. This is a supernatural life. Esto es una vida sobrenatural. If any man be in Christ as a new Si creation, alguno está en Cristo es nueva criatura reduce that to a formula. y ha sido reducida a una And fórmula. you've turned the truth of God into a Y lie. han cambiado la verdad de Dios en una And mentira. opened the world up to perversion. Y ha abierto el mundo a la The perversión. second give up of God. La segunda entrega de Dios. The Holy Ghost has been reduced to a tongue El taught by somebody. el Espíritu Santo ha sido reducido a un hablar en lenguas por alguien. And so the neo-Pentecostal world Así que el mundo neopentecostal is full of people speaking in a prayer language está lleno de gente que hablan en un lenguaje de oración that somebody taught them, que alguien les enseñó. and call this parroting the baptism of the Holy Ghost. Y llaman a este hablar, el bautizo del Espíritu Santo. Changing the truth of God into a lie. Cambiaron la verdad de Dios a una mentira. Changing the supernatural to the natural. Cambiando lo sobrenatural a lo natural. If a man has any mind at all, Si algún hombre tiene alguna mente, you can teach him how to say words. ustedes pueden enseñarle cómo decir palabras. You can teach a bird, a parrot, how to say Y words. como también le pueden enseñar a un loro cómo hablar. But that don't mean he's full of the Holy Ghost. Pero eso no quiere decir que sea lleno del Espíritu The Santo. Holy Ghost gives the tongue. El Espíritu Santo da las The lenguas. tongue don't give the Holy Ghost. Las lenguas no dan al Espíritu Santo. Healing has been reduced to a denial of reality. La sanidad ha sido reducida a una negación de la realidad. This is a sad thing. Esto es algo muy triste. A friend of mine Un amigo mío returned to a church where he had been a year before. volvió a una iglesia en donde había estado un año atrás. And the first time there, he had made friends with the man of the church. Y cuando había estado ahí por primera vez, él había hecho amigos con ese hombre de la iglesia. And when he come back, the man was wearing a cast. Y cuando él había vuelto, el hombre estaba usando una cobertura. Had a plaster cast Tenía como una around faja his de waist, down plástico. one leg. You know, went around his waist and his round a leg. Sí, y iba desde su cintura hasta la pierna. And my friend asked him, said, "What is wrong with your leg?" Y mi amigo le preguntó, ¿qué hay de malo con tu pierna? And he said, the man assured him there's nothing wrong with his leg. Y el hombre le aseguró que no hay nada malo con su pierna. And the evangelist said to him, Y el evangelista le dijo, "Well, I can tell you, you don't look good in a cast." bueno, yo te voy a decir una cosa, tú no luces tan bien en medio de esa cosa que te cubre. Why are you wearing it if there's nothing wrong? ¿Por qué entonces la estás usando si no hay nada malo? One woman claimed to be healed of diabetes. Una mujer decía que había sido sanada de diabetes. I asked her, Y yo le pregunté, "Did you take insulin?" ¿has tomado insulina? She said, "I still take insulin." Ella me dice, todavía tomo insulina. Then I said, "You're diabetic." Entonces yo le dije, tú eres diabética. Oh, she said, "I'm not confessing that." Ella dijo, no, yo no voy a confesar eso. I said, "If that insulin don't kill you, you're diabetic."
Y yo le dije, si esa insulina no te mata es porque tú eres Whether you diabética. confess it or not, it don't make any difference. Si tú lo confiesas o no, no hace ninguna diferencia. What that does is Pero lo que esto hace es reduce healing to a denial reducir of reality. la sanidad a una negación de la realidad. There's no power in merely quoting Scripture. No hay ningún poder en simplemente mencionar versículos. The Bible becomes a Word of God La Biblia se hace la palabra de Dios taken up by the Holy Ghost. cuando es tomada por el Espíritu Santo. Otherwise, it's a manual even the devil can quote. De otra forma, simplemente se convierte en un manual que hasta el mismo diablo puede usar. I've seen people die Yo he visto gente morir quoting the Scripture, by stripes I'm healed. mencionando las escrituras, por sus llagas he sido sanado. The hospital is full of people taking shock treatments El hospital está lleno de gente que tiene tratamientos de who shock, claim to have the peace of God, que dicen que tienen la paz de Dios, reducing the supernatural to the natural. reduciendo lo sobrenatural a lo natural. Was the devil's way into the Pentecostal church. Ese fue el camino del diablo a la iglesia de Pentecostés. That reduction moved us from the altar. Esa reducción nos quitó del altar. Why, we don't have to pray anymore. Bueno, entonces ya no tenemos por qué orar. Just say words. Solo decir palabras. Just claim something. Solo proclama algo. I'm healed. Estoy sano. What an awful thing. Qué cosa tan horrible. The devil sold that lie. El diablo me vendió esta That's how he mentira. invaded our ranks. Así es como él invadió nuestras filas. The gifts of the Spirit. Los dones del Espíritu They're nothing more than the exercise of a mind no son nada más que un ejercicio de la mente. in the average Pentecostal church. En la iglesia Pentecostés promedio, A man come to a little town not far from where I live, un hombre vino a una pequeña ciudad no muy lejos de donde yo vivía. stayed there 8 weeks, Estuvo ahí 8 semanas and the whole ministry was based on this kind of a thing. y todo su ministerio se basaba en este tipo de He was cosas. discerning everything. Él estaba discerniendo todo. And one woman in my church was going to it. Y una mujer de mi iglesia estaba yendo donde él. She was so caught up in it. Ella estaba tan enredada en eso. Oh, she wanted me to go. Ella que yo vaya también. She threatened to quit the church because I wasn't going along with what is going on. Ella me amenazó en que ella no iba a congregarse en mi iglesia porque no iba a ir con ella. She said, he told me my phone number. Él me dijo mi número telefónico. I said, I know my phone number. Yo le dije, yo conozco mi número telefónico. I don't have to go to church to find my phone number. Yo no tengo que ir a una iglesia para que alguien me diga cuál es mi número de teléfono. And if I've got a bellyache, I don't need a preacher to tell me. Y si yo tengo un dolor en mi estómago, yo no tengo que decirle al predicador que me lo diga. Yo sé lo que está mal. The gifts of God have become religious toys to play with. Los dones de Dios han venido a convertirse en juegos religiosos, en juguetes religiosos para The jugar. Corinthian disaster is being repeated. El desastre de Corintio se repite. The boast of Corinth was, El hablar de Corinto we era, come behind in no gift. no nos falta ningún don. They were more interested in charismatics than they were character. Estaban interesados más en carismatismo que en el carácter. Paul wrote, I show you a more excellent way. Pablo escribió, yo te muestro un camino más excelente. Love suffers long, is kind. El amor todo lo sufre, es bueno. What's he talking about? ¿De qué estaba hablando? Character. Carácter. Show me a church Muéstrame una iglesia more interested in charismatics than in character, más interesada en carismáticos que en carácter, and I'll show you a church y yo te mostraré una iglesia so where somebody's sleeping with his mother-in-law, en donde alguien esté durmiendo con su suegra, somebody's drunk at the Lord's Supper. alguien esté borracho en la Santa Cena. Now the devil, failing to get the Pentecostal people to deny the gifts, Ahora bien, el diablo fracasa en llevar a la gente de Pentecostés a negar los dones, reduce these supernatural gifts en reducir estos dones espirituales to a natural operation. a una operación natural. The gift of knowledge has become a diagnostic tool. Ahora, por ejemplo, el don de conocimiento ha venido a convertirse en una herramienta de diagnóstico. I'm surprised that medical science hasn't bought into it. Y yo estoy sorprendido que la ciencia médica no haya comprado esto todavía. Man stand up for 30 or 40 minutes. Los hombres ahí parados 30, 40 minutos. God shows me. Dios me muestra Somebody here got a pain in their body. que alguien tiene un dolor aquí en el cuerpo. Well, there's been a pain in this body since I was 40 years old. Bueno, ha habido un dolor en este cuerpo desde que yo tenía 40 años. If I just stop, it's there. Sí, yo sé que está ahí. I don't have to go to church to find that Yo no out. tengo que ir a la iglesia para que alguien me lo diga. When something hurts, I know it. Cuando algo me duele, yo lo sé. 1,000 people present. 1000 personas presentes. And the evangelist says somebody out there's stomach hurt. Y el evangelista dice, hay alguien ahí que tiene un dolor de estómago. God may use a gift that way once in a while, Dios quizás use ese don de vez en cuando, but to see a man carry on with that for hours pero ver a un hombre que lleve a cabo esto por horas is foolishness. es necedad. There was a great friend of mine. Hubo un gran amigo mío, He conducted a meeting,
Él condujo una reunión and had about 10 churches sponsored him. y tenía como más o menos unas 10 iglesias que lo estaban And in the apoyando. first service, the house was full. Y en el primer servicio la casa se llenó. He turned to the man next to him who had set the meeting up. Él volteó al hombre que estaba al costado de él que había hecho la Said, reunión how many people do we have here? y le dijo, ¿cuántas personas hay acá? He said, well, there's 800 regular seats and we put in 50 others. Hay 800 asientos regulares y hemos puesto 50 So otros. there's 850 people here. Así que hay 850 personas acá. So when my friend got up to minister, Así que cuando mi amigo se levantó para predicar, he said, there's 25 people here got diabetes. él dijo, aquí hay 25 personas que tienen diabetes. Come down here. Vengan acá. They got him come down. Y vinieron. People said, didn't know he had that gift. Y la gente decía, yo no sabía que él tenía ese don. Said, there's 4 here. Luego dijo, aquí hay 4 You have liver problems. que tienen problemas de Won't riñón, be able to live. del hígado, no van a poder vivir. There's 2 people here Hay 2 personas acá that the doctor said you're going to lose your eyesight. Nothing you can do. que el doctor ya te ha dicho que vas a perder tu vista y no hay nada que puedas hacer. Y la gente venía, estaba dando el blanco. When he got them all down there, Y cuando él los trajo a todos, he pulled out a sheet of paper. levantó, sacó un papel. And he said, I've just used in insurance statistics. Yo simplemente dijo, he usado una estadística de la compañía de seguros. 1 in every 25 is a diabetic. Uno de cada 25 es diabético. He said, I just wanted to show you how easy they deceive you. Yo solamente quiero mostrarles cuán fácil han sido engañados. Use those gifts as toys. Usar esos dones como juguetes. Religion has changed the truth of God into a lie La religión ha cambiado la verdad de Dios a una by mentira reducing those gifts to an exercise of the mind. al reducir esos dones a un ejercicio mental. Christians leave those services. Los cristianos se van de esos servicios. My, wasn't he a gifted man? Dios mío, era un hombre bien con muchos Wasn't dones. he wonderful? No era un hombre maravilloso Worshiping a man. adorando un hombre. Changed the truth of God. Cambiaron la verdad de Dios a una mentira. The serpent, through a deceived people, La serpiente a través de un pueblo engañado have repeated the Corinthian disaster. ha repetido el desastre de Corinto. Paul's intention for writing was to correct the abuse. La intención de Pablo al escribir era corregir el abuso. Those Corinthians were playing games with God's gifts. Esos corintios estaban jugando juegos con esos dones de Dios. And in 1 John 4:1, we are told to try the spirits. Y en primera de Juan 4:1 se nos dice que probemos los espíritus. Check them out for power. Chequearlos si es que tienen poder. If there's no power, then forget about it. Si es que no tienen poder, entonces olvídalos. The only reason God would let me see what's wrong La única razón por la cual Dios me dejaría ver qué hay de malo en ti is that He wanted to heal you. es si es que Él quiere sanarte. What good is it tell me what's wrong with me? ¿Qué hay de bien que Él me diga simplemente qué hay de malo conmigo God is not going to heal si me. es que Dios no me va a sanar? God does nothing without a purpose. Dios no hace nada sin un propósito. I was preaching a tent revival, Estuve predicando en una campaña and the first night y la primera noche I was in Lafayette, Louisiana. yo estaba en Lafayette, And Luisiana. the first night when I was praying for the people, Y la primera noche yo estaba orando por las a personas. woman led her husband by. Una mujer llevó a su esposo. He was blind, Él era ciego. had patches over his eyes, Tenía parches sobre sus ojos. and I didn't know him, never saw him. Y yo nunca lo había visto, nunca lo había conocido. But when I laid hands on him, Pero cuando yo impuse manos sobre él, involuntarily I said, "You'll see in the morning." involuntariamente yo le dije, tú verás en la mañana. Oh, I hated myself for saying Y that. yo me aborrecí a mí mismo por haber dicho esto. I said, "Supposing he don't see, the devil said it." Yo dije, quizás el diablo es el que dijo eso, no yo. It was about 120 miles from my home to Lafayette. Había más de 200 kilómetros desde mi casa hasta Lafayette. All the way along that highway, that devil tormented me. Y a lo largo de toda esa carretera el diablo me He atormentaba. said, "Supposing that man ain't healed." Suponte que ese hombre no sane. I said finally to him, "Supposing he is." Y yo le dije finalmente al diablo, suponte que sí. I didn't intend to say that. Yo no quería decirlo en realidad, I spoke that. pero Dios habló eso. I went back to the church, the tent the next night, Y la siguiente noche yo volví a la campaña otra vez. sitting on the platform, the people coming in, Me senté en la plataforma, la gente estaba ahí entrando. and there come that man and his wife, Y ahí estaba ese hombre con su esposa. and he's driving. Y él estaba manejando el carro. He's driving that car. Él estaba manejando su carro. Soon as the service started, Tan pronto como comenzó el servicio, I called him up there. yo lo llamé ahí. I said, "You come along here last night, and I prayed for you." Yo le dije, tú has venido anoche y yo oré por ti. I said, "The Spirit of God, I know now, spoke to me because you can see." Yo sé ahora que el Espíritu de Dios me habló anoche porque ahora tú puedes I ver. said, "Now you had patches over your eyes. Ahora bien, tú tenías parches sobre tus ojos. Was you blind?" ¿Eras ciego? He said, "Man, I had no eyes in this head." Él me dijo, yo no tenía ojos
la cabeza. He said, I'm an engineer in the oil field. Yo era un ingeniero en el There campo, was an acid en explosion. petróleo, y hubo una explosión de Both ácido. of my eyeballs had to be removed. Y ambas de mis bolas de los ojos tuvieron que ser And quitadas. they were so scarred, Y estuvieron tan there dañadas was no possibility of a que transplant. no había ni siquiera posibilidad de trasplante. I wasn't only blind, Yo no solamente era ciego, I had the patches to keep wind out of my head. yo tenía que ponerme los parches para que el viento no entre a mi But cabeza. I woke up this morning Pero yo me levanté esta mañana with 2 brown eyes. con 2 ojos nuevos. Hallelujah! ¡Aleluya! I'm saying if God talks, Yo estoy diciendo que si Dios God habla, works. Dios obra, if there's no power, si no hay poder, then forget that. entonces olvídalo. We're living in a time of deception. Estamos viviendo en un tiempo de engaño. Whenever this Spirit works, Cuando este espíritu, donde sea que este whatever espíritu these gifts are, obra, cuando hay estos dones en cualquier there'll be lugar, miracles, habrán there'll milagros, be power, habrá poder, and the world will know that there's power. y el mundo conocerá este poder. Whenever these gifts are in operation, Cuando estos dones están en operación, then there'll be things stirring. habrán cosas que estén vivificadas. Pentecost fell on 120 people. Pentecostés cayó sobre 120 And the personas, whole city of Jerusalem was up in a stir. y toda la ciudad de Jerusalén fue avivada. Peter discerned hypocrites at the altar. Pedro discernió hipócritas en el They altar, fell dead, y, and the caye- whole community is afraid of that church. y cayeron muertos, y toda la comunidad tuvo miedo entonces. Paul cast the devil out of a girl at Philippi, Pablo echó fuera un demonio de una niña en Filipo, and revival came into the y jail. vino el avivamiento a la cárcel. All I'm telling you, wherever that spirit works, Todo there'll lo be que les power. estoy diciendo es que donde sea que esté ese espíritu habrá poder. And men get up discerning all this stuff. Y los hombres que se levantan discerniendo estas If cosas, there's no miracle occurring, si es que no hay ningún milagro que ocurra, then that's man or a demon doing it. entonces ese es el hombre o el demonio That's haciéndolo. some kind of an occult spirit. Eso es algún tipo de espíritu oculto, Because God doesn't play with human emotions. porque Dios no juega con las emociones humanas. When God speaks, Cuando Dios habla, something happens. algo sucede, Happens every time. y siempre sucederá. If as a sinner, Si es que como pecador I would have ventured into one of such meetings, yo hubiera ido a alguna de esas reuniones and all they were doing is stand up there talking about somebody had a pain somewhere, en las cuales todo lo que hacen es simplemente pararse hablando de quién tiene dolor dónde, spend an hour calling people down, pasando una hora llamando a gente, and as a sinner, if I'd have went in, y si yo hubiera entrado ahí como pecador, I'm not smart, yo no soy muy inteligente, but any knowledge at all of this book pero cualquier conocimiento mínimo sobre este libro would make me know that the God of this Bible don't work like that. me hubiera hecho a mí saber que el Dios de esta Biblia no obra así. He's too great a God to be reduced to that. Él es un Dios demasiado grande para ser reducido a esto. But if I'd have went into that meeting Pero si yo hubiera entrado a esa reunión and I'd been sitting with somebody, y me hubiera sentado al costado de alguien, I'd have asked him, yo le hubiera preguntado, what is going on here? ¿qué está pasando acá? I don't know anything about religion. Yo no sé nada sobre religión. I said, what's going on? Yo le preguntaría qué está pasando. And if he were to tell Y me si él me hubiera dicho that this God is working, que Dios está obrando, I would have left. yo me hubiera ido. Because if such carrying on as that was the God they worship, Porque si esa propaganda que se hizo fue un servicio de adoración de un día, I wouldn't been interested. yo no hubiera estado interesado. Cripples remain in wheelchairs. Los cojos seguían en su silla de ruedas. The unconverted still unconverted. Los inconversos seguían inconversos. Yet everybody jumping around shouting because somebody's able to tell somebody had a pain in his body. Sin embargo, toda la gente ahí saltando y cantando alegría, gritando porque alguien podía decir a otra persona que tenía un dolor. If God discerns a sickness, God will heal you. Si Dios discierne una enfermedad, Dios la va a sanar. If you're not healed, it surely wasn't a gift of Y si God. tú no fuiste sanado, de hecho no fue un don de Dios. The truth of God has been changed La verdad de Dios ha sido cambiada by reducing these gifts al reducir estos dones to a mere exercise of the mind. a un simple ejercicio mental. For this cause, Por esta causa, God gave them up to vile affections. Dios los entregó a estos, Even their women to change the natural use a estas pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural into that which is against nature. por el que es contra naturaleza. Likewise, the men leaving the natural use of the woman Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, burned in their lust one toward another, se encendía tibia uno con otros. men with men working that which is unseemly.
Hombres con hombres cometiendo hechos That's the vergonzosos. 25th verse. Versículo 27. Now, the perversion in the street Ahora bien, la perversión en la calle is the end result of a perverted gospel in the pulpit. son los resultados de una perversión en el púlpito. It all never could have happened Si todo esto nunca pudo haber pasado, until they changed the truth of God. todo esto nunca debió haber pasado hasta que ellos cambiaron la verdad de somebody Dios. said God is going to judge the earth for this perversion. Alguien una vez dijo, Dios va a juzgar esta tierra por esta perversidad. That is the judgment of God. Eso ya es el juicio de Dios. For this cause, he gave them up to that. Por esta causa Él los entregó, Because they perverted the truth of God, porque pervirtieron la verdad de Dios. religion changed the truth La religión cambia la verdad to something man can manipulate. a algo que el hombre puede manipular. Moses never told the cloud where to go, Moisés nunca le dijo a la nube a dónde ir. and the true church doesn't tell the Holy Ghost what to do. Y tampoco la iglesia verdadera le dice al Espíritu Santo qué tiene que She hacer. just prays, she worships, Ella solamente adora, ora and discovers which way the cloud is y going, descubre dónde es que está yendo la nube. then moves with it. Y luego se mueve con ella. Today, men tell God what night to work his miracles. Hoy los hombres le dicen a Dios en qué noche es que Él va a hacer milagros. A religious spirit is in our world Un espíritu religioso está en nuestro mundo and believes that it's captured God. y cree que ha podido capturar a Dios. This spirit is bent on using God for its own purpose. Este espíritu ha sido torcido para poder usar a Dios para sus propios propósitos. By majoring in the sensational, Al ser profesionales en lo sensacional, being an enemy of the cross of Christ, siendo un enemigo de la cruz de Cristo. the God of the system, Paul said, is its belly. El Dios de este sistema, Pablo dice, es su Its vientre. interest is in earthly things. Su interés en las cosas Its terrenales. appeal is not to holiness but to happiness, Su atracción no es hacia la santidad, sino hacia la alegría. not to sacrifice but to luxury. No sacrificar, sino tener lujos. And Paul said its end is destruction. Y Pablo dijo que es en esta destrucción It will be destroyed. que esto va a ser su final, va a ser That's not what the destruido. man of God is saying here. Pero eso no es lo que el hombre de Dios estaba diciendo acá. He said the end that wants to accomplish is to destroy. Él decía que eso, el final de que esto va a lograr el final de que todo sea destruido. It exists to destroy everything that's worthwhile. Existe para destruir todo lo que está ahí. For this cause, Por esta causa, God gave them up to vile affections. Dios los entregó a estas concupiscencias. This curse has marked the end of every great civilization from Egypt to Rome. Esta maldición ha marcado el final de toda civilización desde Egipto hasta Roma. Our civilization will not escape. Nuestra civilización no se va a escapar. The perversion is everywhere. La perversión está en todo lugar. The curse is everywhere in every nation. La maldición está en todo lugar, en toda nación. All countries are becoming like Sodom and Gomorrah. Todos los países ahora están viniendo a ser como Sodoma y Gomorra. We are well beyond the second give up of God, Estamos mucho más allá de la segunda entrega de and Dios. spiritual people Y el pueblo espiritual can surely hear the rumble of judgment. puede de hecho oír el sonido del juicio. A civilization is dying. Una civilización está muriendo. It's time to walk with God. Es tiempo de andar con Dios. Stay in the Bible, continue in prayer. Mantente en la oración, continúa en la Biblia. Having done all to stand, we must stand. Habiendo hecho todo para estar de pie, debemos ponernos de For pie. there is no hope outside of that remnant. Porque no hay esperanza fuera de ese remanente. From the unclean spirit Desde el espíritu inmundo to the spirit of perversion hasta el espíritu de perversión. is a natural transition. Esta es una transición natural. When God gave them up to the unclean, Cuando Dios los entregó a la it inmundicia, was a pit without a bottom. era un pozo sin fondo, Absolutely no bottom to it. sin ningún fondo absolutamente. From that unclean to the perversion. Desde lo inmundo a la perversión. The Bible said all sin is without the body, La Biblia dice que todo pecado es fuera del cuerpo, save the sin of fornication. excepto el pecado de It's fornicación. against the body. Está en contra del propio cuerpo. And God said if you defile the body, Y Dios dice, si tú contaminas el cuerpo, God will destroy si you. tú destruyes el cuerpo, Dios te destruirá. Destruction is evident today in the phenomenal rise of social disease. La destrucción es muy evidente ahora en esta ascendencia. There's no bottom to human depravity. No hay fondo a esta depravación humana. Once that moral law is broken, Una vez que esa ley moral es quebrantada, when that which is beautiful cuando aquello que es hermoso in its God-given
place en el lugar dado por Dios, is made common. es hecho común, It loses its appeal. pierde su atracción, And the search for the erotic begins. y la búsqueda por lo erótico comienza. God said marriage is honorable and the bed undefiled. Dios dice que el matrimonio es honroso y la cama es sin But contaminación. when sex is practiced outside of marriage, Pero cuando el sexo se practica fuera del it matrimonio, loses its natural appeal pierde su atracción natural and leads to degeneration of the worst kind. y lleva a la degeneración del peor tipo. It is a straight line Es una línea recta from permissiveness to perversion. desde la permisividad hasta la perversión. The serpent provides the tools of pornography, La serpiente provee las herramientas de la pornografía, and that opens you up to a darkness deeper than you can y imagine. eso te abre a ti el camino a una tiniebla más profunda de la que Said, tú estás. receiving in themselves Dice, recibiendo en sí mismo that recompense of their error which was meet. la recompensa de su error que fue satisfecha. AIDS is a product of that filthy underworld of perversion. El SIDA es un producto de esa perversión mundana, cochina. God loves all people but hates all sin. Dios ama a todas las personas, pero aborrece todo el There's pecado. no way to be a homosexual and be saved, No hay forma de ser homosexual y ser salvo. yet churches ordain them. Sin embargo, las iglesias ahora hacen ordenaciones This con ellos. civilization is about to pass. Esta civilización está a punto de ser destruida. Once the devil seduced the church into changing the truth, Una vez que el diablo seduce a la iglesia para cambiar la verdad, to removing the absolute, para quitar los absolutos, the rest was easy. el resto es fácil. Governed by situation ethics, Gobernado por situaciones de ética, the world slips towards hell and judgment. el mundo se desliza hasta el infierno y el juicio. Once the absolute is gone, Una vez que se ha ido lo absoluto, when the preacher no longer says thou shalt not, cuando el predicador ya no dice tú no harás esto, when the line is no longer drawn, cuando ya no se dibuja una línea, there's nothing left to set the sail by. no hay nada ahí que quede solamente, To set the sail. no hay nada ahí que quede solamente decir adiós ya. You don't have to do a thing to go to hell, but do what's right in your own eyes. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo específico para ir al infierno, solamente hacer lo que tus propios ojos quieren. The lie began in the pulpit La mentira comenzó en el púlpito and has infiltrated every fiber of the human. y se ha infiltrado a cada fibra del ser humano. Without the absolutes of the Word of God, Sin los absolutos de la palabra de Dios, there's nothing left to give direction. no hay nada que quede ya para darnos dirección. Led by a perverted mind, Guiados por una mente pervertida, uncertainty and indecision haunts the masses. la inseguridad y esta indecisión atrapa a las masas. All of this because the church changed the truth of God. Y todo esto porque la iglesia cambió la verdad de Dios. We're far beyond the second give up of God. Estamos mucho más allá de la segunda entrega de Dios. And the pattern moves on. Y el patrón sigue From avanzando. the unclean spirit to perversion. De la inmundicia a la concupiscencia, First the mind, primero en la mente, then the physical. luego en lo físico. Judgment is overdue. Y el juicio ya está en camino. We live on borrowed time. Vivimos ahora en un tiempo Let prestado. us stand together. Vamos a ponernos de pie. Let us ask God to make these things real to our hearts. Vamos a pedirle a Dios que haga esto real en nuestros corazones. Hallelujah, Aleluya, hallelujah, Señor. hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Holy and righteous God. Santo y Dios justo eres Talk to tú. us today. Háblanos ahora, Lift Señor. your hands. Levanten sus manos, And hermanos, just worship the y Lord. adoren al Señor. Hallelujah, Aleluya, hallelujah, aleluya, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Bendito sea el nombre